Antes de realizar los ejercicios 1 y 2 de la ayudantía 2, vamos a ver un poco sobre las trayectorias isogonales, un poco de teoría. Voy a definir para ello un plano cartesiano, eje Y, eje X, y vamos a considerar una curva en verde de función f que va a representar una curva conocida, es decir que vamos a conocer la expresión de su ecuación diferencial. Ahora voy a dibujar otra curva, una curva G, que va a ser una curva desconocida que yo voy a querer encontrar. Entonces esto es lo que vamos a tratar de hacer, una expresión que relacione G con F, tal que G intersecta F en cierto ángulo. Para expresar este ángulo voy a trazar las tangentes a cada curva en el punto de intersección, es decir acá. Entonces voy a trazar la tangente de F ahora, me queda así, ¿cierto? Y acá entre ambas tangentes voy a definir un ángulo que le voy a llamar gamma. Entonces este ángulo gamma va a relacionar a G y a F para que se intersecten. Entonces además de ese ángulo voy a definir un ángulo beta acá, que va a ser el ángulo de la tangente de G respecto a la horizontal, y acá voy a definir el ángulo de la tangente a F respecto a la horizontal. ¿Ya? Ahora, se me forma claramente un triángulo, y por propiedades de ángulos en los triángulos, yo puedo expresar el alfa como igual a un beta más gamma. ¿Sí? El ángulo que me importa a mí es el ángulo de intersección, porque me relaciona a la función f con la función g. Entonces voy a trabajar con gamma despejado. Me queda de esta forma. Ahora, para seguir trabajando esta ecuación, yo voy a aplicar la tangente. Voy a aplicar la tangente porque después de esto voy a relacionar la tangente con la derivada de cada función, es decir, mediante la definición de lo que sería la pendiente. Por eso estamos aplicando tangente. Entonces me queda la tangente de alfa igual a la tangente de alfa menos beta. O sea, acá voy a bajar un poco. Voy a desarrollar más esto. La tangente de alfa menos beta es la tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Entonces acá ya tengo lista esta expresión. Ahora toca relacionar la pendiente de f, que sería su derivada, con la tangente respecto a la horizontal de esa tangente, es decir, alfa, y la derivada de g con la tangente respecto a su ángulo respecto de a la horizontal. Entonces ahora voy a reemplazar. Me queda f' menos g', 1 más f' por g'. Entonces me queda esta expresión. Vamos a hacer acá un último arreglo. Como la función g, la curva g es la desconocida, esta va a ser la, digamos, la incógnita que vamos a resolver en la ecuación diferencial. Entonces la curva g va a ser el y. Entonces si derivo g voy a tener un y'. Por ello voy a expresar esto con y', porque de esta forma yo, al ocupar esta expresión que ya encontré, que relaciona a la curva conocida f con la curva desconocida g, yo voy a poder resolver esta ecuación para y', y así voy a poder hallar la solución y, que me va a representar a la curva que quiero conocer. Por eso hice el cambio de g por y. Entonces acá tengo una expresión que es una trayectoria, pongámosle una curva isogonal que intersecta a una curva conocida en cierto ángulo gamma. Ahora esto nos sirve para resolver el ejercicio 1. Veamos ahora cómo transformamos esto para utilizar trayectorias ortogonales.
que es lo que vendría siendo lo que usaremos en el ejercicio 2. Entonces ya tenemos esta expresión. Cuando hablamos de trayectorias ortogonales, estamos hablando de curvas que se intersectan en 90 grados, ¿cierto? Entonces, simplemente gamma es igual a 90. Pero resulta acá que si tengo una tangente de 90, esto tiende al infinito, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a usar, en vez de la tangente, vamos a usar la cotangente. Porque la cotangente de 90 sería 1 sobre infinito, lo que tiende a 0, ¿cierto? Entonces, el 0 es totalmente utilizable. Entonces, si tenemos nuestra expresión acá, ¿cierto? Podemos invertir esto. Me queda 1 sobre tangente, lo que es cotangente, y acá se me invierte. Entonces, ahora, como gamma es 90 grados, me queda la cotangente de 90 grados igual a mi expresión. Cotangente de 90 grados es 0. Y puedo pasar el denominador multiplicando, lo que me da 0. De esta forma yo ya encontré una expresión que me va a dar una ecuación diferencial, de la cual al resolver voy a hallar la curva desconocida que intersecta en 90 grados a la curva f conocida. Entonces acá tenemos nuestra expresión con la que vamos a trabajar en el ejercicio 2. Entonces esta es una curva ortogonal AF. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente video.